Dicen que del subcampeón no se acuerda nadie, pero de este nos vamos a acordar siempre. El 2025 de Max Verstappen será simplemente inolvidable, una de las mayores actuaciones individuales de la historia de la Fórmula 1, un año en el que Max Verstappen ha sumado el 93% de los puntos del equipo Red Bull, consiguiendo 8 poles y 8 victorias, más que cualquier otro piloto de la parrilla sin tener el mejor coche, recortando una ventaja de 104 puntos hasta morir en la orilla y quedar a tan solo 2 de su quinta corona. Porque los números no lo son todo en este deporte, y es por ello que el pasado domingo Lando Norris consiguió su primer título mundial teniendo el mejor coche, sí, pero sin ser el mejor piloto del año. Bienvenidos un año más al análisis de la temporada 2025, una temporada histórica por muchas razones que nos ha mantenido atentos hasta el final y que nos deja a un nuevo campeón, el 35º de la historia de la Fórmula 1, acabando así con la racha de Max Verstappen, que no ha podido igualar los 5 campeonatos consecutivos que consiguió Michael Schumacher entre los años 2000 y 2004. Y la causa de ello ha sido un Lando Norris, que cumplió su sueño de niño al cruzar la línea de meta en Abu Dhabi, ante la atenta mirada de todo el mundo. Un año difícil y duro para el joven británico de 26 años, que ha tenido altibajos a lo largo de toda la temporada y que a falta de 7 carreras lo daba casi todo por perdido. Pero así es este deporte, hasta cruzar la meta de la última carrera todo es posible. Y si no, que se lo digan a Oscar Piastri, cómodo líder del mundial durante prácticamente todo el campeonato hasta llegar al último tercio del año, donde 2 accidentes en Bakú, un toque con su propio compañero en la salida de la sprint de Austin y un accidente bajo la lluvia en Sao Paulo le dejan sin su primera corona, quizás de una forma más cruel de lo que realmente merecía. Pero bueno, después de esta introducción un poco más teórica, digamos, vamos a analizar un poco la temporada de los 3 contendientes al título que hemos tenido hasta la última carrera. Suceso que no pasaba desde el año 2010, cuando llegaron también 4 pilotos con posibilidad de ganar el mundial en la última carrera, y la anterior vez en este siglo fue en 2007, cuando llegaron 3 pilotos con opciones a la última carrera. En esas 2 ocasiones ganó el tercero casualmente, que el tercer piloto que llegaba a esa carrera como en el campeonato. Esta vez el que llegaba primero salió campeón. Pero bueno, vamos a hablar un poco del año de los 3, un campeonato que empezaba en Australia con una carrera loca, que ganó Lando Norris, pero pronto Piastri mostró el ritmo que tenía, encadenando 5 victorias, consiguiendo 5 victorias en las primeras 9 carreras. Parecía que era el año de Oscar, con mucho ritmo, muy calmado, muy meticuloso en todo lo que hacía, tanto en clasificación como en carrera, y así fue hasta gran parte del año. Pero todo eso se desdibujó a partir de, yo diría que en Italia, cuando le ordenaron a Oscar dejar pasar a Lando por un error en la parada de McLaren. Él lo criticó incluso por la radio, como diciendo que eso habían dicho que eran parte de las carreras y que no habría intercesión por parte del equipo, pero bueno, en ese momento las Papaya Rules dictaron sentencia y el equipo le ordenó dejar pasar a Lando. Casualmente ese cambio de posición le hizo ganar esos 2 puntos que al final le han servido a Norris para ganar el mundial, entre otros muchos momentos de la temporada donde ha conseguido esos 2 puntos, ¿no? Y a partir de ahí, el año de Piastri, llegamos a Bakú, donde tiene un accidente en la clasificación y en la carrera tras una mala salida, donde incluso se quedó parado, se quedó el último, y en esa misma vuelta, al intentar remontar, pues se fue contra el muro de nuevo. A partir de ahí, ritmo inexistente del piloto australiano, y por otro lado, Lando Norris, que había empezado no muy mal, pero no con el mismo ritmo que Piastri, incluso Verstappen, que luego hablaremos de él. Pero el punto de inflexión fue al revés. Primero un toque con su propio compañero en el Gran Premio de Canadá, al que Norris desde el primer momento reconoció su fallo, en el que perdió muchos puntos. Y luego el gran golpe psicológico, diría yo, de la temporada de Lando fue en Holanda, cuando yendo segundo, pues el motor de su McLaren dijo basta y tuvo que retirarse. En ese momento se quedaba a 34 puntos de su compañero de equipo y a falta de 7-8 carreras parecía que todo estaba acabado. Pero no.
entre su subida de nivel y la bajada del nivel de su compañero Oscar Piastri, pues consiguió darle la vuelta a la situación y en México se coronó líder del mundial y no lo volvió a soltar hasta Abu Dhabi. ¿Qué decir de Lando Norris? Que es un digno campeón, evidentemente. Todo aquel que llega con opciones y que acaba ganando el mundial es por méritos propios, aparte, evidentemente, de su coche, pero se lo merece. Se lo podrían haber merecido cualquiera de los dos pilotos de McLaren. Por tanto, es un líder y un campeón justo. El problema de todo esto es que no habría debate si no existiera Max Verstappen. La temporada que ha hecho Max Verstappen, rascando poles, victorias, sacando ritmo de debajo de las piedras donde no lo hay, ha sido simplemente espectacular. Mucha gente lo compara con el 2012 de Fernando Alonso. Sí que es verdad que Fernando en ese año pues no tuvo ningún error suyo propio de pilotaje, lo que le dejó fuera del Mundial, o si en el Mundial fueron 2 abandonos en Bélgica y en Japón. Aquí sí que es verdad que Verstappen ha cometido fallos y también ha tenido abandonos que no han sido culpa suya, como el de Kimi en Austria, que se lo llevó por delante en la salida. Sí que es verdad que él, por ejemplo, en Barcelona, después de una chinada monumental, deja pasar a Russell, le vuelve a adelantar, se tocan y le meten una sanción de 10 segundos, si no recuerdo mal. Y como había habido un periodo de safety car muy breve, hacía muy poco tiempo, pues perdió prácticamente las posiciones de puntos, perdió 10-12 puntos seguramente en esa carrera, y con esos 10-12 puntos hubiera ganado el mundial. Pero todos tienen fallos, todos tienen errores, esto es la competición y no impide a alguien ganar el mundial por un error que cometes. Es un conjunto de errores lo que provoca que ganes o pierdas un mundial. Aún así, la temporada de Verstappen es sublime. Como ya he dicho, un coche que no estaba a la altura del McLaren, pero siempre ha estado ahí. Creo que ha conseguido 18 podios, más que los dos McLaren, lo cual es un dato brutal. Aparte de tener más victorias y poles que los dos McLaren. Una victoria más y una pole más que los pilotos del equipo británico. Así que nada, poco más que añadir a la temporada de Verstappen, que ha sido espectacular. Tiene que estar orgulloso tanto él como el equipo Red Bull de lo que han hecho y prepararse y volver más fuerte de cara al año que viene. Así que, haciendo un breve resumen, pues Lando es un justo campeón, se lo merece, un tío increíble, por lo que dicen, evidentemente. Y bueno, creo que todo aquel que gana un mundial, como ya he dicho, es digno ganador por todo lo que conlleva. Pero no siempre gana el mejor piloto, y este año ha sido así. Por poco, no ha habido tanta diferencia, pero Verstappen ha estado a un nivel superior. Vamos a hablar ahora un poco del equipo que ha quedado subcampeón del mundo de constructores, el equipo Mercedes. Buena temporada, quizás ellos esperaban más. Bueno, evidentemente con el fichaje de Kimi tenían un hándicap importante, ya que solo iban a tener de primeras a un piloto fuerte como era George Russell. Pero bueno, Kimi al final de temporada sí que es verdad que ha mejorado su nivel, porque entre el inicio y la temporada en la zona de Europa, creo que en Europa puntuó muy pocas carreras. Y es verdad que al final de año sí que ha mostrado más ritmo, ha conseguido podios como en Brasil y luego también consiguió su primer podio en Canadá. Así que bueno, una temporada de aprendizaje para Kimi, seguirá subiendo su nivel, creo que tiene una buena base y será un gran piloto en el futuro. Y del George Russell, pues bueno, como bien dicen, es el hombre invisible. Lograba acabar tercero prácticamente sin hacer nada, sin que nadie le viera. Y luego también ha tenido dos victorias en Canadá y en Singapur, donde bueno, se confirma que es un gran piloto. Vamos a hablar ahora del equipo Ferrari, madre mía. Desastre absoluto. Creo que es la mejor manera de definirlo. Cuando el año pasado, a final de 2024, se comentaba por redes sociales y demás que iban a tirar el 90% del coche, que lo iban a cambiar más que tirarlo, yo me llevé las manos a la cabeza. Era un coche que había quedado segundo en el campeonato de constructores, que había a punto de ganarlo, que había conseguido 4 victorias en esa temporada 2024, y siendo una temporada continuista como la ha sido esta, no veía el motivo de cambiar tanto.
y evidentemente se ve que la han pifiado de manera morrocotuda y bueno, tampoco ha ayudado la segunda parte de la dupla de pilotos, ¿no? Por un lado hemos tenido a Leclerc, que como siempre ha estado soberbio, sacando el extra, el 105% de ese Ferrari, que evidentemente no ha sido mejor, pero ya no sorprende lo de Leclerc. Lo que sorprende es lo de Hamilton. Creo que ha sido una temporada desastrosa para el 7 veces campeón del mundo, sin podios, sin victorias, salvo la carrera sprint en el Gran Premio de China, que a la postre se vio que se hizo con un coche ilegal, que fue descalificado en la carrera del domingo, los dos Ferrari de hecho. Siendo el piloto Lewis Hamilton, piloto de Ferrari que más veces consecutivas ha caído en Q1, con 3 ocasiones en las últimas 3 carreras que hemos tenido en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, aparte de que ha tenido más caídas en Q1 esta temporada, y sumando menos puntos incluso que Fernando en 2014, cuando tuvo ese mítico coche que subviraba y sobreviraba a la vez, mientras que Leclerc ha subido 7 veces al podio. Y bueno, poco más. Creo que la mejor manera de cerrar el capítulo Ferrari es que el último piloto que ha conseguido una victoria con el equipo Ferrari sigue siendo Carlos Sainz, el año pasado en el Gran Premio de México. Bueno, en fin, tienen que hacérselo mirar, pero bueno, tarde. En fin, vamos ahora a hablar de los españoles, que ya toca. Creo que no ha sido una buena temporada en términos de rendimiento ni de resultados, tanto de los coches como de los equipos de los dos pilotos españoles, pero es verdad que bueno, hemos tenido sus destellos, evidentemente mucho mejor Williams que Aston Martin. Por ello ha sido Williams la revelación de la temporada con esa quinta posición del campeonato de constructores. Pero bueno, vamos a empezar por Fernando. La magia de un Fernando que a sus 44 años le han dosado un 24-0 a Stroll. Es la segunda vez que pasa en su carrera deportiva, es la tercera vez, perdón, que pasa en su carrera deportiva que le mete un rosco a su compañero en clasificación. Y finalmente, después de todas las penurias que hemos pasado, bueno, que ha pasado Fernando en el año, ha acabado 10º en el campeonato de pilotos, a pesar de no puntuar hasta la 9ª carrera en el Gran Premio de España. Bueno, se acaban los calificativos para el piloto español, un samurái insaciable que no se rinde a pesar de que las condiciones no son favorables, que sigue luchando hasta el final y que pone el coche mucho más allá de donde debería. Un 5º puesto como mejor resultado del año en el Gran Premio de Hungría, pero con actuaciones que, aunque no se recordarán, porque como él mismo dice, no se muestran en las pantallas, no pueden quedar en el olvido. Un máster en la gestión de carreras, un máster en la gestión de neumáticos, creando y aguantando trenes de DRS a su antojo para luego irse, cambiar el ritmo y dejar a los demás con el marrón, como ya hizo el pasado domingo con Ocon y Hamilton. Los estuvo manteniendo en la zona lenta, cargaba baterías y luego en la rápida se iba, y luego a falta de 10 o vueltas o así cambió de ritmo, se fue a más de 3 segundos y ya le fue suficiente para conservar esa 6ª posición en la carrera y certificar la 7ª posición de Aston Martin en el campeonato de constructores. Un equipo británico cuya única esperanza real es que Adrian Newey, el gurú de la aerodinámica, haga su trabajo y que junto a Honda y Fernando puedan llevar a Aston Martin a luchar por cosas grandes. No será sencillo, no será fácil, pero hay que intentarlo otra vez. Probablemente en la última temporada de Fernando en la Fórmula 1, la 25. Y bueno, vamos a hablar de Carlos ahora. Increíble final de temporada del piloto madrileño, que sí que tuvo un inicio nefasto, entre errores y mala suerte. Fue apuleado por su compañero Alex Albon, que mágicamente al final de temporada el propio piloto tailandés ha sufrido lo mismo que sufrió Carlos al inicio. Ha vuelto el Carlos de siempre, el Carlos piloto, ingeniero, estratega, ha vuelto y nos regaló 3 podios, uno de ellos en la carrera sprint de Austin, tras el lío de la salida, y la confirmación de que Ferrari se equivocó. Se equivocó en echarle y cambiarle por Hamilton. Pero bueno, eso ya es pasado, como hemos dicho antes. Ahora toca Williams y quizá con el todopoderoso motor Mercedes que todos ponen como el mejor para la nueva temporada,
igual llega su momento de volver a pelear por cosas importantes y por cosas grandes. Respecto al resto de la parrilla, una temporada llena de rookies, donde 2 de ellos subieron al podio, Antonelli en Canadá y luego más tarde en Sao Paulo, y Hadjar en una carrera en Holanda donde salía cuarto, si no me equivoco, y bueno, simplemente con el abandono de Norris pues promocionó a esa tercera posición. Me ha gustado mucho Hadjar, la verdad, un piloto que ya en F2 el año pasado destacó, y al igual que Bortoleto. Bortoleto ha demostrado por qué es el campeón de la F2 del año pasado y porque Fernando y su agencia de management apostó por él en las categorías inferiores. Entonces, bueno, un gran piloto también el piloto brasileño. Y luego, hablando de Oliverman, pues un piloto que ha mostrado sus virtudes. Creo que es un gran piloto y que tiene un gran futuro por delante. Quién sabe si próximamente vinculado al equipo Ferrari, como muchos hablan. Veremos, en sustitución evidentemente de Lewis Hamilton allá por 2027. Veremos qué pasa, ¿no? Eso no es harina de este costal. Y bueno, en el caso de Franco Colapinto, pues bueno, con el Alpine, el peor coche de la parrilla con diferencia, y teniendo el peor motor, creo que es difícil evaluarle. Sí que es verdad que comparándolo con su compañero, bueno, no ha puntuado, pero ha tenido actuaciones, bueno, defendibles, digamos, con respecto a su compañero. Pero bueno, esperemos que el año que viene, con el motor Mercedes que van a montar en el equipo Alpine, pueda mostrar un poco más de lo que es capaz, y que ya vimos el año pasado en las 10 carreras que compitió con el equipo Williams. Pasamos ahora de los rookies a uno de los veteranos, Nico Hülkenberg, que por fin consiguió su primer podio en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, en una carrera marcada por la lluvia. Supo aprovechar las oportunidades y llevarse por fin su primer podio en la categoría reina. Y bueno, poco más que reseñar del resto de pilotos, ya que bueno, pasaron por una temporada sin luces ni sombras, teniendo algunos resultados mejores y otros peores, pero nada más destacable dentro de todo esto. Todos esperando que llegue 2026 y que el cambio de reglamento ayude a cambiar su situación. Y así puede ser, porque nos encontramos ante uno de los inviernos más cortos y a la vez más desafiantes de los últimos años, con un cambio de reglamento brutal, que os voy a resumir brevemente. Ahora sí que voy a mirar un poco a la pantalla porque tengo aquí todos los datos y si no me voy a perder y va a ser muy rollo toda esta parte. Entonces, bueno, la unidad de potencia sí que buscará un balance más 50-50 entre el motor de combustión y la parte eléctrica, promoviendo así un poco la sostenibilidad que tanto conviene en la Agenda 2030, que ya no solo es de España, sino de todo el mundo. Pero bueno, no, eso es otro tema. La potencia eléctrica se aumenta, el MGUK aumenta drásticamente de 120 kilovatios a 350, casi el triple, pasando a representar, como ya he dicho, el 50% de la potencia total del motor. La otra mitad será del motor de combustión interna, que reduce un poco su potencia de 540 kilovatios a 400 caballos. Es decir, pues de 1000 caballos, de 800 caballos, pues 700 y pico. Tampoco es una gran pérdida. Perdemos el MGUH, que hasta ahora era el encargado de regenerar la energía eléctrica, porque era un sistema muy complejo y costoso. A partir de ahora se aumentará la regeneración de esa energía en las frenadas. Por tanto, el sistema de frenos también será un poco más complejo, pero se ahorran costes aún así. Pasamos a un combustible 100% sostenible, renovable, etc. Bueno, eso es típico, ya lo estamos viendo incluso en las calles, en algunas estaciones de servicio, pues lo mismo, pero con el combustible usado en Fórmula 1. Y luego tenemos que despedirnos del DRS, tal y como lo conocemos. Y en esta parte del motor damos la bienvenida a un sistema que va a ser como un botón de adelantamiento, se llama Manual Override Mode,
Lo que viene siendo es un modo de adelantamiento que da una ráfaga de potencia adicional constante de unos 350 kilovatios más o menos durante el momento que el piloto presione ese botón. ¿Qué pasa con el sistema? Pues que la batería va a descender muy rápidamente, con lo cual habrá coches que se queden sin batería y luego tengan que regenerar y vayan lentos durante algunas vueltas. No sé, es un sistema que en general el reglamento deja muchas lagunas, no sé cómo va a funcionar, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Entonces, bueno, habrá que esperar a verlo en funcionamiento, pero va a ser un sistema curioso de ver. En cuanto a la aerodinámica, pues como ya he dicho, desaparece el DRS, también desaparece en gran parte el efecto suelo y lo que vamos a tener es aerodinámica activa. Se introduce por primera vez tanto en alerones delanteros como traseros, mediante sistemas hidráulicos, que los pilotos podrán ajustar en la recta para reducir la resistencia, que creo que se va a llamar un modo X, y volver a cerrarlos para aumentar la carga en curvas, modo Z. Como ya he dicho, esto será aplicable mediante un sistema hidráulico que pues eso, moverá las alas en función de la zona del circuito donde se encuentre. Como ya he dicho, se elimina el DRS y los coches van a ser más pequeños y ligeros. Peso mínimo baja de los 798 que tenemos hasta ahora hasta los 768 kilos, es decir, 30 kilos más ligeros. La distancia entre ejes se reduce en 200 milímetros, pasa de 3.600 milímetros a 3.400, es decir, pues eso, más cortos en el de batalla. Y la anchura pasa de 2 metros a 1,9, un poquito más estrecho. Tampoco es que se aprecie mucho, pero bueno, igual en circuitos urbanos como Mónaco, donde es difícil mover semejantes barcos, pues igual sí que se nota un poco. Y luego, como ya he dicho, menos carga aerodinámica. La carga aerodinámica se reducirá un 30% y la resistencia, el drag, un 55% para hacer los coches más eficientes y facilitar la carga de la batería en recta y facilitar un poco que se puedan perseguir y luchar mejor en el cuerpo a cuerpo y se puedan seguir más de cerca. Efecto suelo se reduce, como ya también he dicho, será parcialmente plano el suelo con un difusor menos potente y reduciendo la dependencia del efecto suelo. Esperemos que esto también ayude en las carreras de lluvia a no generar tanto spray, que el mayor problema de las últimas carreras en agua es el agua que levantan los coches, no tanto la cantidad de agua que hay en pista. Así que bueno, veremos cómo funciona. Respecto a los neumáticos, hablando de ellos, van a ser más estrechos. Se mantienen las llantas de 18 pulgadas, pero van a ser más estrechos tanto delante como detrás, 25 delante y 30 detrás. Y luego la seguridad, como siempre en Fórmula 1, siempre aumenta. Las estructuras de impacto y el halo van a ser más resistentes si cabe. Y bueno, para ir cerrando, estos cambios podremos verlos a partir del mes de enero, donde tendrán lugar los primeros test de pretemporada a puerta cerrada en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde además veremos la llegada de dos nuevas marcas, la Audi, que sustituye al equipo Sauber, cogiendo su misma estructura, mismo pilotos, o sea, todo, básicamente es un cambio de nombre, pero va mucho más allá de ello. Y la llegada de Cadillac, el 11º equipo, por tanto el año que viene tendremos 22 pilotos en parrilla y esos dos pilotos extras son viejos conocidos, serán Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Serán los pilotos oficiales del equipo americano y bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve este nuevo equipo en este nuevo cambio de reglamento. Montará motores Ferrari en estos primeros años hasta que ellos mismos hagan el suyo. Y bueno, con ilusión de verlos en pista, evidentemente. Así que nada, en resumen de este año ha sido una temporada muy competida, muy igualada en algunos tramos, evidentemente teniendo a dos equipos y a tres coches siempre luchando por las carreras, más Mercedes que se ha apuntado a algunas de ellas también, pues siempre nos da una temporada increíble. Esperemos que el año que viene se mantenga y que podamos tener a los españoles también ahí. No será fácil, como ya he dicho antes, pero si hay un año para creer y en el que todo puede cambiar, es este 2026 y esperemos que así sea. Disfrutemos de cada vez que Fernando se suba al coche porque me temo que puede que sea el último año, salvo que ese Aston vaya increíblemente bien y se quiera quedar hasta ganar todo. Pero bueno, eso son cosas que veremos en el futuro. La Fórmula 1 volverá dentro de 89 días en el Gran Premio de Australia. Esperemos, como ya he dicho, con un coche verde luchando por las posiciones más altas de la parrilla.
junto al resto de candidatos y al nuevo campeón, Lando Norris, que ya ha confirmado que llevará el número 1 en su coche, así que tendremos un nuevo número 1 en la parrilla. Nada más, desde aquí, si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Nos vemos en 2026.